Muy buenas noches, feliz 2019. Bienvenidos a Debate Político. Soy Diana Verónica Ramos, aquí estamos listos junto a William Meléndez. Sí, buenas noches, Diana, qué gusto estar siempre con ustedes en Debate Político, y esta noche en el primer Debate Político de 2019 nos acompaña la fórmula presidencial de Alianza por un Nuevo País. Aquí está con nosotros, o estarán con nosotros, Carlos Calleja, el candidato a la presidencia de la República, y Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia de la República. Ya lo decía William, ellos son la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País, en donde están representados 4 partidos políticos. Y los partidos políticos no están pasando precisamente por su mejor momento en cuanto a credibilidad, en cuanto a confianza. Es más, muchos hablan de que hay decepción de la clase política. Pero con ellos también queremos conversar sobre propuestas que hacer con este país, con los problemas que más aquejan a los ciudadanos, a nosotros mismos en materia económica y de seguridad pública, desde luego. Bueno, por supuesto, crecimiento económico, generación de empleo. Claro. De eso vamos a hablar esta noche. Quédese con nosotros en Debate Político. Buenas noches, bienvenidos a Debate Político. Diana Verónica, ahora sí, entonces nuestros invitados, la fórmula presidencial de Alianza por un Nuevo País, ¿no? Carmen Aída, Carlos, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches y bienvenidos. Y comenzamos hablando del trabajo territorial. Lo decíamos al inicio del programa de hoy. La clase política no se encuentra precisamente en su mejor momento en cuanto a credibilidad, en cuanto a esperanza. Se dice incluso que los salvadoreños de alguna manera están decepcionados de la clase política cuando estamos a menos de un mes para las elecciones presidenciales. Ustedes en estos momentos han intensificado el trabajo territorial. ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo ganarse de nuevo esa confianza en los salvadoreños? Bueno, creo que la ventaja que tenemos nosotros como fórmula es que nosotros nacimos, digamos, de esa misma frustración con la política. Ambos somos outsiders, ninguno de los dos tenemos pasado político, y por eso es lo que nos llamó a servir, ¿verdad? Tratar de cambiar la realidad, un cambio con capacidad, como nos gusta decir. Y el trabajo territorial que estamos haciendo realmente es algo extraordinario. La forma que nos han recibido los salvadoreños es increíble, y eso nos motiva y nos compromete a seguir trabajando. No hemos parado de hacer casas por casas, de recorrer todo el país. Yo he visitado más de 220 municipios, y realmente es necesario, si uno quiere gobernar un país, si uno quiere realmente encontrar las soluciones y ver cómo se tiene que trabajar, uno tiene que visitar a todo un país y escuchar a ese pueblo para definir cuál es la ruta que hay que trazar. Pero me imagino que la población pedirá compromisos, claro, para recobrar esa credibilidad. Y los compromisos nacen de las conversaciones con los salvadoreños, de sus necesidades. O sea, aquí en el pasado mucha gente ha desarrollado planes de gobierno en base a lo que ellos creían que conviene. Mucha gente que cree que son dueños de la verdad, pero no es así la cosa. La cosa nace con el pueblo salvadoreño, sus necesidades, y la única forma de hacer eso es cercano a la gente. Entonces, pero sobre todo, quiero ser bien enfático, la gente ha recibido muy bien el hecho de que nosotros no tenemos pasado político y ven una gran esperanza en nuestra fórmula. Ya. Y en términos de estrategia, ¿cómo se plantean entonces? Porque uno puede ver cómo llegarle a la población. Ahora hay como diferentes niveles, ¿no? Uno es la parte digital, redes sociales, pero la otra es el contacto directo con la población. ¿Ustedes han privilegiado cuál de las dos, o de manera uniforme están trabajando en las dos áreas? Sí, nada sustituye la cercanía con la gente, definitivamente. Tener conversaciones, poder escuchar, desarrollar empatía. Es increíble cómo se nos acercan personas por todo el país. Mire, yo he conversado con madres, con pensionados, trabajadores de la salud, docentes, excombatientes, niños, mujeres, jóvenes. Y nada sustituye la capacidad de poder escuchar y poder construir propuestas y estrategias que sean cercanas a los problemas de la población. Y a pesar de que la población, y esto es un fenómeno mundial, está escéptica en torno a los partidos políticos tradicionales, los salvadoreños no perdemos la esperanza. Los salvadoreños lo que anhelan es vivir en paz, vivir en tranquilidad. Entonces, nosotros nos sentimos con Carlos muy orgullosos del trabajo territorial que hemos desarrollado, muy comprometidos a que ese trabajo territorial que hemos desarrollado durante la campaña lo mantendremos además cuando lleguemos al gobierno, primero Dios. O sea, ¿es probable entonces, o es posible que entonces los ciudadanos que los han visto a ustedes en los municipios, en los caseríos, en los cantones, los vuelvan a ver ya si ustedes ganan la elección presidencial? No. Digo, porque habitualmente ocurre eso, ¿no? Que una vez que ganan la elección presidencial, ya convertidos en presidentes, o presidente o presidentas, se retiran, ¿no? Entonces, del territorio, digo. No solo es probable, es necesario.
porque el gobierno que queremos manejar es un gobierno de territorio. O sea, mi experiencia en el trabajo siempre ha sido una experiencia cercano a donde se hace el trabajo y donde se tiene que servir. En mi vida pasada profesional, 3 días de la semana yo pasaba fuera de la oficina, visitando el territorio, cercano a la gente, escuchando las necesidades. Y si uno quiere servir, tiene que tener esa mística de trabajo y ese sentido de urgencia, esa cercanía. Entonces, ya lo hemos hablado con Carmen Aida y el equipo que vamos a formar tiene que ser un equipo coherente y comprometido con esa visión. Un gobierno de territorio, no de escritorio. En este momento se tiene un partido Arena sólido internamente, una alianza por un nuevo país también sólida. Digo, porque lo que ocurrió después de la elección interna, no siempre eso genera, es natural, ¿no?, que se generen la discusión interna, los lineamientos políticos al interior de los partidos, pero eso ya es superado. Totalmente superado, y yo creo que lo ves en las imágenes, o sea, de las fórmulas que se han presentado en esta elección. Los que realmente estamos moviendo masas a los eventos y mostrando fuerza en el territorio, es el proyecto nuestro. Hemos estado en eventos con Arena, con PCN, con PDC, con Democracia Salvadoreña, eventos de fuerza de miles y miles de personas. Entonces se siente ese entusiasmo. Y yo realmente, sin exagerar, desde el 1 de enero he sentido una ola adicional de entusiasmo, de energía. Carmen y yo estamos llenos de adrenalina, de optimismo y esperanza y vamos con todo. ¿Los alcaldes cómo se han involucrado en términos territoriales? Porque uno dice, obviamente no es la elección de los alcaldes, esa ya pasó, tampoco de los diputados, pero los alcaldes de Arena, del PCN, del PDC, ¿cómo se están involucrando? Mire, están haciendo un gran trabajo. Yo, antes de salir de vacaciones, para fin de año fuimos en Tipucá, Eidos y Cala. Tenemos el apoyo de alcaldes de los 3 partidos. Es increíble cómo la población está apoyando un proyecto de unidad, porque no se trata además de una bandera, vamos con 4 banderas. Y lo que estamos recibiendo es un apoyo, en muchas ocasiones, con eventos que son de los 3 partidos. Y eso demuestra el anhelo también que tienen los salvadoreños por ver unidad en nuestro país. Así que aprovecho además para agradecer el trabajo que están realizando los alcaldes, los líderes locales, los mismos diputados. Porque a pesar de que podamos tener muchas diferencias en el país, es mucho lo que nos une. Y nos une el anhelo de un país unido y un país que brinde las soluciones que merece la población. Así que hemos recibido un excelente apoyo de los alcaldes, inclusive en mi caso, que estoy inscrita en el PCN. Yo me siento muy agradecida y muy honrada de poder trabajar con los 4 partidos de la coalición. ¿Cómo lidiar, Carmen Aida, cómo lidiar, Carlos, con el pasado político precisamente de los partidos políticos? Porque reitero, hay desconfianza de la población. Cuesta creer que no van a poder suceder nuevamente los errores del pasado. De hecho, no sé si vio un video que salió ayer. A eso me quiero referir. Hay un nuevo video en donde tú dices, no me juzguen por lo que han hecho otros, júzguenme por lo que yo voy a hacer, por lo que me estoy comprometiendo y voy a hacer. Y ¿Cómo te hago la lidiar misma con eso en el pregunta, territorio? con la misma pregunta que le hice a ese joven pensante, te la hago vos. ¿Y qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Políticamente hablando. Así es. Okay. ¿Cuál es la respuesta? No hay. Exactamente. Estás nada. incursionando en política. Yo estoy manos limpias. Soy el único candidato en esta contienda realmente que no tiene pasado político. Y la gente está viendo eso y lo está viendo súper bien, definitivamente. Y yo le pido a la población que analicen bien su voto, que estudien cuál es la fórmula con mayor preparación, con las mejores propuestas para construir un país con oportunidades. A los jóvenes que están con esa duda de qué quieren hacer en su vida, si pueden o no pueden desarrollar una vida aquí en El Salvador, si tienen que buscar otras opciones en la delincuencia o en la migración, nosotros estamos comprometidos en construir un país de trabajo para todos, buenos trabajos. Y esa es nuestra promesa y tenemos la capacidad para hacerlo. Y no tenemos ningún pasado político que nos ancla. Somos personas independientes. Nos vamos a rodear de la mejor gente. Gente capaz, gente honesta, gente honrada que quiere servir. No más divas, no más divos. El país está cansado de la soberbia y la arrogancia. El país quiere gente que quiere servir. Y la única necesidad que tengo yo es servir. En tu caso, Carmen Aida, tú eres una persona que sí definitivamente vienes de la academia, ¿no? Y ahora estás incursionando en política con un partido político también que ha tenido señalamientos. Sí, pero al igual que Carlos, cuando nos hacen algunas críticas, nosotros, ¿sabe por qué no nos ofendemos con Carlos? Porque no es con nosotros. Porque nosotros venimos con las manos limpias, como dice Carlos. Venimos, mire, yo me metí a esto
porque yo me siento totalmente comprometida con mi país. Yo he vivido aquí toda la vida en El Salvador y siempre, al igual que muchos de los que nos escuchan, estuve siendo crítica de los partidos políticos. Y entonces cuando me abren una oportunidad, cuando Carlos me busca y me llama y los partidos me abren ese espacio, yo digo, bueno, si uno no se toma los espacios, ¿quién se los toma? Se los tiene que tomar uno. Y es una invitación que hago a la sociedad civil que está ahí, que quiere contribuir con el país porque hay mucha gente comprometida. Tomémonos los espacios. Hay una oportunidad. El mismo hecho que los partidos estén sometidos a tantas críticas ha abierto la oportunidad para que personas que no tenemos bagaje político podamos estar ahora siendo candidatos de una alianza. Entonces, nos sentimos totalmente comprometidos. Nosotros no vamos a desconocer los errores del pasado, pero nosotros no podemos cargar con esos errores. Y yo personalmente creo que también debe culparse a las personas específicamente. Son las personas las que son responsables por sus actos, ni siquiera son las instituciones. Los partidos políticos son instituciones para llegar al poder. Ahora, entonces, con Carlos, ¿con qué estamos comprometidos? Primero, con dar el ejemplo desde Casa Presidencial. A nosotros, nuestro compromiso es que el líder de este país, que en este caso va a ser Carlos como futuro presidente, dé el ejemplo de cómo se tiene que conducir un gobierno, con transparencia, con probidad, Sí. desde Casa Presidencial. De acuerdo. Antes de irnos a la pausa, Carlos, ¿es posible conocer antes de la elección del 3 de febrero, si no todo el gabinete, parte de quién sería el gabinete de gobierno que les acompañaría? El otro día estuvimos hablando de esto en una entrevista con Diana Verónica. Realmente creemos irresponsable hablar de un gabinete per se, pero sí estamos con ganas de mostrar personas como Rodrigo Bolaños, como Darwin Romero, como otros que han salido apoyándonos, que representan un perfil. Nuestro compromiso con la población es, después de ser electos, desarrollar un proceso de selección transparente en base a los perfiles que se están desarrollando en este momento. Y eso es algo totalmente innovador y nuevo, y es algo totalmente transparente, que es lo que nos está pidiendo. Porque ahorita cuando uno empieza a dar puestos, se puede ver como que si son negociaciones bajo la mesa, gente pidiendo huesos, y con eso hay un compromiso para apoyar. Entonces nosotros queremos hacer las cosas bien, diferente a lo que se ha hecho en el pasado. Perfecto. Tenemos que hacer pausa comercial, regresamos con más. La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País son nuestros invitados de esta noche en Debate Político. Exactamente, y hay otro tema para avanzar en la conversación con ambos, es sobre, que tiene que ver con la política exterior. Y uno pensaría que desde luego lo que ocurrió el año pasado, cuando la administración de Salvador Sánchez Serén decidió romper relaciones con Taiwán y establecerlas con República Popular China, uno pensaría que desde luego lo que ha habido ahí es un cierto daño a la relación con Estados Unidos. Y esto creo que es esencial conocer la opinión de ustedes en términos del impacto que tiene ese daño que se pudo haber generado en la relación del Salvador-Estados Unidos a nivel de gobierno, desde luego, y el impacto que tiene para la población, sobre todo porque tenemos 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Entonces, Carlos, ¿cómo trabajar esa relación en el tema de política exterior El Salvador-Estados Unidos? Y agregándole a esto, recordemos que nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos. Claro, bueno, yo creo que en la pregunta señalaron un montón de las preocupaciones que todos compartimos. Nos agarró de sorpresa ese acuerdo y sentimos que hubo una falta de transparencia en la forma que se manejó. Eso sería mi primera crítica. Pero segundo, lo que tú mencionaste, la relación con Estados Unidos, una relación histórica, muy especial, que conlleva la realidad de que tenemos millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, que es una relación comercial sumamente importante y también una relación de ayuda, de cooperación, que ha venido a ayudar a levantar nuestro país en tiempos de mucha necesidad. Entonces, yo creo que hoy en día tenemos que formar un gobierno que busca reconstruir y fortalecer esa relación histórica y especial con Estados Unidos. Gracias a Dios, tanto Carmen como yo tenemos una excelente relación con Estados Unidos. Estuvimos en Washington hace unos meses hablando con congresistas, con senadoras y con personas del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, y ven bien nuestro proyecto, y creo que tenemos todos los ingredientes necesarios
también por la visión que tenemos en cuanto a política exterior de construir lo que se ha, o reconstruir, mejor dicho, lo que se ha perdido en los últimos años. Okay, y parte de esta reconstrucción preocupa mucho el tema de la cantidad de salvadoreños que buscan migrar hacia los Estados Unidos. Tú mencionabas, hay muy buenas relaciones comerciales y también de cooperación. Y preocupa el tema de la cooperación porque Estados Unidos dice, yo les apoyo económicamente para que en el país se creen las condiciones para que los salvadoreños no tengan que migrar. Pero tal parece, y las caravanas de los últimos meses lo han dicho así, lo hemos visto, lo han confirmado en que no se está haciendo el trabajo debido en la inversión de esos recursos. Sí, indudablemente este es un país que ha expulsado personas por la falta de capacidad de brindar oportunidades a cientos de miles de salvadoreños. Es decir, la migración es un fenómeno en el que una persona tiene que salir del país o por temas de violencia en muchas ocasiones o por falta de oportunidades económicas. Entonces, lo que hay que hacer y nuestro compromiso con Carlos es un trabajo estructural por cambiar esas condiciones del país. ¿Cómo vamos a lograr que los salvadoreños decidan quedarse en El Salvador? Brindando esas oportunidades que no han tenido. Mire, nuestro proyecto, si lo tenemos que resumir con Carlos, es un proyecto que busca construir igualdad de oportunidades, que es lo que creemos que ha faltado en El Salvador. A mí como salvadoreña me duele ver el fenómeno de la caravana de los migrantes, pero al mismo tiempo reconozco que es nuevo. Independientemente de las caravanas, Diana Verónica, un salvadoreño sale del país cada 8 minutos. Es decir, muchos salvadoreños han encontrado en la migración la única salida de la pobreza, ¿verdad? Con familias que han estado fragmentadas, fracturadas, separadas. Entonces, nuestro compromiso con Carlos es, ante esa dura realidad, poder trabajar desde el Ejecutivo, porque hay una responsabilidad del gobierno de El Salvador de poder cambiar esa realidad y trabajar de manera coordinada con Estados Unidos, aprovechando esa cooperación exterior que ha brindado Estados Unidos por muchos años y construyendo, como señala Carlos, relaciones diplomáticas que sobre todo pongan al centro cuál es el beneficio para los salvadoreños. Nosotros somos muy pragmáticos, nosotros no creemos en una política exterior basada en ideología, sino basada en cuáles son la defensa de los intereses de los salvadoreños. ¿Cuánto tiempo les podría llevar para que las acciones que se puedan adoptar localmente y hagamos la plana, lo que nos corresponde para evitar que nuestros compatriotas se vayan? Las medidas, me refiero, ¿cuánto tiempo les puede llevar para que haya efecto y comience a disminuir entonces la migración? Porque obviamente que aquí hay, en el escenario del fenómeno migratorio está el tema de la economía, la violencia, pero también el tejido social, lo que estimula la migración. El tema de educación también, porque la inserción escolar es un elemento también que está promoviendo la migración. Entonces, en el mediano plazo, ¿es posible tener nosotros acciones? tenemos un proyecto muy audaz que busca generar 300.000 empleos en 5 años. Si logramos arrancar ese catalizador de una forma rápida, podemos impactar directamente en el tema de migración en el primer año y bajarlo. Y quiero agregar a lo que dijo Carmen, porque es bien importante. Mire, este no es un problema nuevo. O sea, el país ha estado en deuda con su población por muchísimos años y por eso tenemos este problema. Y nosotros, como país, Carmen y yo también, como futuros líderes de este país, somos de la opinión que tenemos que ser responsables. Tenemos que asumir responsabilidad por nuestro propio país. Eso es lo que nos piden nuestros aliados, nuestros amigos internacionales. Otros países quieren ver un El Salvador pequeño en territorio posiblemente, pero grande en su capacidad para salir adelante y con la valentía de enfrentar su realidad y asumir responsabilidad. Y eso va a ser la política exterior nuestra, liderada por mi persona como presidente de la República. Hay que hacer brillar a El Salvador otra vez. Se ha perdido eso. Hay que hacer este país un país líder, que la gente quiere invertir aquí, que otras empresas vengan a El Salvador porque saben que tenemos el mejor capital humano y que tenemos gente formada y capaz para desarrollar productos y servicios de primer nivel. Otros países, yo he hablado con líderes de otros países en los últimos meses, de varios países, no voy a decir cuáles, y todos ven muy bien esa visión nuestra. Dicen, mire, nosotros no queremos ser dependientes de nadie, no necesitamos ser dependientes de nadie. Queremos una relación ganar-ganar con otros países, donde nosotros mostramos nuestra capacidad. Hay que hacer El Salvador grande, a pesar de que sea pequeño en territorio. Y aquí en El Salvador construir las oportunidades. Y por eso le estamos apostando a oportunidades, a trabajo, porque es el driver número 1, la falta de oportunidades,
que provocan estas cadenas de migración. Hemos hablado de inversión y obviamente es. se le apuesta a la inversión tanto local como extranjera privada, pero también hay inversión proveniente de otros países en nuestro país, en El Salvador. Estados Unidos, para el caso, retomando el tema de las relaciones con los Estados Unidos, ha dicho que la ayuda, la cooperación depende mucho del combate a la corrupción. Se dice que es el mal que más nos atrasa como nación, como país. ¿Cuál es el compromiso en el combate a la corrupción? Un compromiso total, cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, comenzando desde arriba, desde la presidencia, desde la partida secreta, los gastos reservados. O sea, eso lo vamos a eliminar. Vamos a mantener una pequeña cantidad reservada que tiene que ver con el tema de seguridad del Estado, o sea, la inteligencia, la OIE, pero eso no debería ser, y pregunto aquí a mi colega, que es una gran economista, más de 5 millones de dólares, me han dicho, ¿verdad? Sí, lo de la OIE. Entonces, fuera de eso, lo demás tiene que ser transparente, porque esos espacios oscuros han creado un clima de impunidad, y la impunidad es perversa, como sabemos. Entonces nosotros tenemos que combatir la impunidad y la corrupción a la vez. Y tenemos varias propuestas de transparencia que van en línea con eso, que van a asegurar. Yo creo que sí es el tema, no principal posiblemente, pero es uno de los dos temas que nuestros aliados están buscando. El otro tema que están buscando, como dije, es que nosotros comencemos a trabajar en el tema de seguridad ciudadana con más eficiencia y eficacia, y también en el tema de generación de oportunidades, igualdad de oportunidades. Entonces, en esos tres ejes, si hacemos nuestro trabajo, podemos ver un fortalecimiento, no solamente de la relación, sino también del apoyo que podemos recibir en cuanto a la misión compartida que pudiéramos tener. Yo estuve hace poco con senador Rubio ahí en Florida platicando, y él entiende claramente que la mejor política exterior para Estados Unidos en cuanto a la zona norte de Centroamérica es ayudándonos a nosotros desarrollar países con oportunidades para nuestra gente, para que nuestra gente no busque el sueño salvadoreño en Estados Unidos, que lo encuentren aquí. ¿Ustedes siguen creyendo que se puede construir el sueño en El Salvador? Si esa es la gran apuesta nuestra, no hemos perdido la esperanza, y nuestro equipo, como prerequisito, tiene que pensar así. El proyecto político nuestro está lleno de gente que no ha perdido la esperanza, que cree en nuestro país. Y sinceramente, si has perdido la esperanza o no crees en nuestro país, pues mejor súmate a otro equipo, porque en nuestro barco queremos gente que está dispuesta a luchar incansablemente para hacer grande a El Salvador otra vez, y se puede. Perfecto. Tenemos que hacer Tenemos pausa. que hacer la pausa. Sí, ¿Ok? vamos a una pausa. Regresamos en comercial. breve. Regresamos. Este país necesita generación de empleo en cuanto a cantidad, en cuanto a que los jóvenes encuentren oportunidades, pero también en cuanto a calidad. Ustedes como fórmula presidencial, Carmen Aída, están proponiendo 300,000, al menos 300,000 nuevos empleos. ¿Cuál es la estrategia, pero el ABC para generar estos empleos, que no solamente se conviertan en un número de empleos, sino que también en calidad de empleos, con personas educadas, pero con personas que tengan ingresos que les permitan salir adelante como personas y como familias? Y solo agrego el término de empleo decente, ¿no? Que es esa terminología que usted perfectamente la conoce. Entonces, justamente por ahí. Bueno, primero, señalarles que sí es posible generar empleos de manera masiva en El Salvador. El Salvador lo ha podido hacer en el pasado, en los 90s, El Salvador lo puede volver a hacer. Entonces sí se puede, se debe hacer en segundo lugar. ¿Por qué? Porque como ustedes muy bien saben, cada año ingresan al mercado laboral 55,000 jóvenes buscando trabajo y no lo están encontrando. Más o menos se están generando unos 10,000 empleos formales al año. Eso es insuficiente, se puede hacer. Entonces, la pregunta suya concreta es, ¿qué se debe hacer? Nuestra apuesta es una apuesta por una economía audaz, Juan Carlos, que tiene varios pilares esa estrategia económica. En primer lugar, para que se genere crecimiento económico y empleos, tiene que aumentar sustancialmente la inversión total.
La inversión total es la suma de la inversión privada y la inversión pública. En este país vámonos a la inversión pública. La inversión pública es sumamente importante porque cataliza inversión privada. En la medida que usted tiene buenas calles, en la medida que usted tiene, por ejemplo, agua y saneamiento, se instalan nuevos negocios, se instalan nuevas empresas. Eso ha sido sumamente bajo en el país. La inversión pública ha rondado 2.2% del PIB, que ha sido sumamente baja. Se dice que ha crecido, pero no lo suficiente, obviamente. La inversión pública. Vámonos a la que tiene que ver con la parte del Estado. Nosotros con Carlos somos estudiosos de experiencias internacionales y de nuestro país. Lo que hemos visto es que un país, para que mejora la inversión privada, por lo menos tiene que invertir un 5% de inversión pública. Tenemos una apuesta por incrementar sustancialmente la inversión pública e incluso estamos identificando qué proyectos son proyectos importantes para dinamizar inversión privada. Eso es lo primero, una apuesta por la inversión pública. En segundo lugar, además de inversión pública, la inversión privada, ¿qué necesita? Usted se pregunta, ¿qué necesita el inversionista para poder tomar la decisión de invertir en El Salvador? Necesita condiciones. ¿Cuáles son estas? Certidumbre, que no le cambien las reglas del juego, que no sea excesivamente caro hacer negocios en El Salvador, que no sea problemático sacar los bienes y servicios, no tener una aduana como la que tenemos actualmente, que lleva a cabo muchas veces acciones discrecionales que no le dan certeza al exportador. ¿Qué más necesitamos? Crear un ecosistema emprendedor. Nosotros con Carlos no solamente tenemos una apuesta, y es bien importante, que a veces piensan que nuestra apuesta es una apuesta solo por atracción de empresas del extranjero. Sí, eso es importante, pero además por todo ese talento salvadoreño, porque en este país que nosotros lo hemos recorrido, hemos identificado miles de salvadoreños que tienen productos de altísima calidad, que quieren emprender, pero que ofrecen obstáculos. ¿Qué estamos considerando ahí? Es que el tema económico es un tema complejo. Tema de financiamiento para el emprendedor y tema de acceso a canales de comercialización para los emprendedores. Si partimos de un ejemplo concreto, en algún momento determinado, Turismo intentó desarrollar polos de justamente desarrollo turístico en el Icacal, en la playa del Icacal, en La Unión. Se hablaba, por ejemplo, ahí de instalación de hoteles, creo que de 5 estrellas, pero el tema era de infraestructura, en donde se involucra, por ejemplo, debe involucrarse el gobierno. Entonces, ¿cómo actuar en un caso concreto como ese? Ese es un excelente ejemplo de cómo usted tiene que trabajar en conjunto, sector privado con sector público, para dinamizar una apuesta estratégica. El Icacal es un ejemplo que se ha estudiado, que era lo que faltaba ahí. Había que ser compatible el tema ambiental, el tema de la calle, que todavía no existe hoy en día, la infraestructura, y usted tiene que ahí tener compromisos del sector público o del sector privado. El sector público tiene que generar las condiciones, tiene que hacer un desarrollo sostenible, agua, infraestructura, ¿verdad? ¿Y el sector público, perdón, Carmen Aida, ha estado ausente en muchos de esos proyectos? ¿O qué es lo que ha pasado en el país? Primero que las finanzas públicas han ido teniendo un mayor énfasis en el gasto corriente que en la inversión pública. Entonces por eso es que para nosotros con Carlos es tan importante reordenar las prioridades de inversión pública. Entonces, tenemos un país que recauda mucho más impuestos, que gasta mucho más, pero que el gasto, de acuerdo a un estudio del BID, es el de segunda peor calidad a nivel de América Latina. O sea, nosotros con Carlos tenemos una apuesta por mejorar la calidad del gasto, y parte de la calidad del gasto es dirigirlo a obras de infraestructura, obras de inversión que van a detonar inversión privada. ¿Eso no implica descuidar el área social? Eso no implica descuidar, es complementario. Y quiero ser bien enfático en lo que voy a decir, y es bien importante. La única forma que este país va a salir adelante es que si logramos articular las fuerzas vivas de todo el país alrededor de las grandes iniciativas. Y eso incluye el tema económico como el tema social. ¿Qué quiero decir con eso? La empresa privada pequeña, mediana y grande necesita ver en el gobierno, tanto central como gobierno local, que deberían de estar coordinados en sí, un amigo, alguien que facilita y fomenta la inversión y también ayuda en el desarrollo de los proyectos. Tenemos leyes que ahora facilitan eso, como los APPs. Creemos que puede ser una herramienta muy poderosa para desarrollar proyectos estratégicos en El Salvador, pero lo importante es que vean en nosotros como futuro gobierno, como presidente, como vicepresidenta, aliados que quieren trabajar de la mano. Y no estoy hablando de la gran empresa, estoy hablando de todo sector dentro del país. ¿Y cómo se logra esto, Carlos? Porque normalmente se ha dicho, es que el gobierno sí encuentra aliados, o la empresa privada, pero la gran empresa privada es la que encuentra aliados en el gobierno. Sí. No así pequeño, no mediano y micro. Este país tiene 95% de micro, pequeños y medianos empresarios, tal vez a lo que mucho genera la mayoría del empleo del país. Y tal vez a lo mucho un 5% en realidad es gran empresa. ¿Cómo lograr entonces esa conexión? Porque el microempresario, perdón, solo para terminar la idea, el microempresario se queja de que no hay acceso a crédito, que no hay acceso a capacitaciones, la burocracia para instalar o para todos los trámites de una empresa. ¿Cómo lograr hacerlos eficientes? Partiendo de la visión correcta, que es exactamente lo que nos hemos propuesto con Carmen Aida.
poniendo al más vulnerable, al más pequeño, al más necesitado primero, buscando apoyar a esas personas, esos nuevos emprendedores, esas personas que están sufriendo para salir adelante, con un apoyo y con una visión correcta y una ejecución desde el gobierno que les ayuda a salir adelante. Por eso estamos hablando de proyectos que ayudan en la formalización del sector informal, programas que ayudan a nuevos emprendedores a salir adelante, apostarle a la agricultura, sobre todo al pequeño agricultor, con encadenamientos productivos, con asistencia técnica, con financiamiento, como bien dijo Carmen Aida, con tecnología, encadenar también el mercado local, internacional. Y el campeón más grande que van a tener esos pequeños emprendedores en este país es su presidente de la República, mi persona, que yo voy a vender sus productos internacionalmente, vender lo bueno que tenemos en El Salvador, porque eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la visión de nuestro gobierno es un gobierno que busca ayudar al más necesitado, porque partimos de la filosofía que la única forma de fortalecer el país es fortaleciendo la base de la sociedad, la gente más necesitada. El emprendedor necesita educación. Financiamiento, asistencia técnica que conlleva educación, formación, capacitación, tecnología y un mercado. Ese encadenamiento sin esa ancla tampoco funciona. Lo hemos hecho por años con los pequeños agricultores en nuestra vida. ¿Y cómo se va a apoyar la educación? ¿Con mayor presupuesto, con mayor porcentaje del presupuesto o otra utilización del presupuesto en educación? Y esta parte, perdón, solo quisiera vincularla con el tema de crecimiento de la economía, porque se puede estar hablando de grandes proyectos. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto para 2019 justamente se proyectó sobre la base de un crecimiento que puede estar del 2.6%, sí, pero de repente resulta que el crecimiento puede estar por debajo, ¿no? De ese crecimiento. Entonces ahí se desajusta todo. Entonces, ¿cómo lograr empatar el tema de crecimiento de la economía con los compromisos que se pueden tener en diferentes áreas? Mire, el crecimiento de la economía tiene que pasar por mayor inversión. Eso nos lleva a mayor crecimiento que nos permite generar más empleos. Es una secuencia relativamente fácil de entender. El reto y el desafío siempre ha sido cómo generar mayor inversión. Y como dijo Carmen, lo que tenemos que hacer es generar confianza, generar las condiciones, el clima de inversión para el pequeño, mediano y gran empresario, para que se sienten bien invirtiendo. Para ponerlo en contexto, queremos duplicar la inversión privada en este país, tanto nacional como internacional. En este momento, ¿por qué no está esa inversión más activa? Porque no hay confianza. Mire, voy a regresar a lo que dije antes. Yo soy un empresario. Claro. Nuestra empresa familiar inauguró el supermercado número 100 este año pasado. Realmente algo histórico para el país y para nuestra empresa. Nunca hemos dejado de invertir, pero somos pocos los que siguieron invirtiendo así. Se necesita más. ¿Cómo multiplicar esa confianza entonces? A través de un gobierno que busca una buena relación. En un matrimonio, ¿cómo funciona el matrimonio? A través de comunicación y confianza. Cuando se rompe la comunicación, cuando no hay comunicación, cuando se pierde la confianza, cuando alguien te hace una jugada, cuando te cambian las reglas en el camino, se pierde la confianza. Entonces, ya lo he dicho, nosotros vamos a ser un gobierno que vamos a invitar a la empresa privada, a todos los sectores vivos del país, a sentarse en la mesa, a dialogar, para entender qué es lo que se necesita para construir una economía pujante, dinámica, audaz, de valor agregado, diferenciada. Pero, como tú bien dijiste, y quiero ser bien enfático, esto no se trata de un sector pequeño de la gran empresa privada, se trata de toda la empresa privada, con un enfoque especial al pequeño emprendedor, a ese pequeño comerciante, al informal, que también lo tenemos que abrazar y incentivar y traerlo hacia nosotros. Tenemos 30 segundos para el tema del empleo informal, ¿cómo volverlo formal, Carmen Aida? Bueno, primero nada más decir, usted hace una pregunta y es, ¿cómo hacemos que esto sea inclusivo? Entonces tenemos una apuesta nosotros porque nadie se quede atrás. Y nada más decirle, Diana Verónica, nosotros hemos conversado desde mujeres que venden en el mercado hasta pequeños agricultores, es decir, todas las personas con las que hemos conversado nos han permitido identificar acciones concretas que se pueden hacer. Le doy un ejemplo, las vendedoras del mercado, ¿qué es lo que piden ellas? ¿Sabe lo que piden? Piden capacitación para servicio al cliente, nos piden lugares donde puedan dejar a sus niños, porque muchas veces las condiciones de los centros de cuidado al interior de los mercados son realmente muy deplorables. Lo que nos piden es píntenos los mercados para que vengan más clientes. Lo que nos piden es, mire,
poder tener capacitaciones, poder tener cosas sumamente básicas. Y estas personas quieren muchas veces pasar a la formalidad. ¿Por qué? Porque quieren tener seguro médico, cosa que ahorita no tienen. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es reducir los costos de ser informal, es decir, el análisis costo-beneficio para ellos tiene que ser favorable. Okay. Mucho de la informalidad se puede combatir en la medida que, por ejemplo, estos pequeños empresarios participen en compras del gobierno o tengan beneficios de acceso al financiamiento por ser formales. Perfecto, okay. Tenemos que hacer la pausa y cuando regresemos hablamos entonces al cierre de políticas para la seguridad ciudadana en este país. Vamos a la pausa. El crecimiento económico va íntimamente ligado al combate a la inseguridad. Se dice que muchos no quieren invertir precisamente por la inseguridad en este país. ¿Cuál es la apuesta que está haciendo la Alianza por un Nuevo País? ¿Con quién comenzamos? Bueno, yo creo que podemos comenzar conmigo, ya que como presidente de la República yo asumo total responsabilidad y me pongo al frente de lo que es nuestro esfuerzo en cuanto a combatir la inseguridad en este país. Uno tiene que asumir la responsabilidad y poner el pecho, y yo lo hago con mucho gusto porque creo que ha faltado liderazgo en ese sentido y lo tenemos que hacer. Pero quiero decir claramente de que nuestra política en cuanto a seguridad ciudadana es diferente a lo que se ha visto en el pasado. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, aquí se ha hablado mucho de mano dura, de mano dura, súper dura, tregua. Y yo te aseguro que de mi boca no va a haber mano dura 3 o súper mano dura. Nosotros estamos dándole vuelta al enfoque a cómo vemos la aplicación de una estrategia exitosa. Creo que tenemos que invertir más en la prevención, lo que yo llamo inversión social focalizada, construir oportunidades, recuperar los territorios, trabajar con esos jóvenes en riesgo para darles otro camino y de esa forma atacar el problema desde su raíz, que es lo que no se ha hecho hasta ahora. En el Plan El Salvador Seguro sí se ha hablado mucho de prevención, pero al final del día, si uno ve a dónde van los recursos, la gran mayoría va a represión. Y en represión yo creo que también podemos hacer las cosas mucho mejor. Nuestra visión es una visión integral que pasa por un gran enfoque en lo que es prevención, o sea, generando oportunidades para los jóvenes, extendiendo la cobertura en cuanto a educación en el bachillerato y universidad, pero recuperando los territorios y trabajando con los líderes locales y con las iglesias para articular las fuerzas vivas de un país, incluyendo la empresa privada, para mejorar las tasas de prevención. ¿Qué hacer con los que ya delinquen? Y no solo me quiero referir al tema de pandillas, sino que al que anda en narcotráfico, el que anda en hurto, en robo. La persecución del delito tiene que seguir, pero se tiene que hacer con más inteligencia y con más eficacia, en mi opinión. Se podría continuar, por ejemplo, con algunos planes. Por ejemplo, Yo Cambio, que hoy por hoy se ha demostrado que es un programa exitoso, ¿no? Es un programa exitoso. En términos de lo que se está haciendo en las cárceles por rehabilitar a quienes están. Es decir, sacar a alguien de las cárceles y llevarlo a hacer alguna labor, algún trabajo extra carcelario, obviamente que tiene un impacto sobre la psicología de la gente, etcétera. Y se supone que este proyecto es exitoso en esos términos. Entonces, ¿se debería continuar eso? Sin duda alguna, y eso toca un tema importante para nosotros. Nos saltamos el tema de lo que es persecución del delito y ya estamos en el tema de rehabilitación, pero eso sí está funcionando en cuanto a rehabilitación y lo vemos muy bien. Yo creo que lo podemos ampliar, lo podemos perfeccionar. Estamos estudiando casos de éxito en países nórdicos de Europa que han hecho programas de rehabilitación similares a eso, que realmente están basados en devolverle la dignidad humana a los seres humanos y que se encuentren en un ambiente donde ellos quieren mejorar, digamos, su desarrollo personal. Ese programa a nosotros nos gusta y vemos aplicaciones más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero regresando al tema de persecución del delito, que era una pregunta que tenía Diana Verónica, tenemos que apoyar a las instituciones. La policía necesita de más apoyo. Cuando yo hablo con nuestros policías, que para mí son héroes realmente arriesgando su vida, ellos lo que piden es más recursos, equipamiento,
O sea, se sienten abandonados muchas veces. Y parte de lo que piden también es una compensación económica mayor. Parte de la También. contribución especial para la seguridad que se cobra a través de las comunicaciones Así va es. precisamente para ese bono. Así Pero es. ustedes han propuesto quitar esa contribución especial. Claro. Entonces, ¿están pensando en mejorar salarios o aumentar el bono? ¿Y de dónde van a salir los fondos? Los fondos van a salir de una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos y ya encontramos perfectamente bien a dónde está esa oportunidad. Es más, nosotros lo que queremos es, para que no sea un bono así extraordinario que no es seguro, incorporarlo al presupuesto, incorporarlo al esquema de compensación de los policías. Ellos merecen eso, merecen más de lo que le hemos dado. Entonces, esa compensación la tienen asegurada. Aparte de eso, el tema de cómo se gestiona los ascensos en la policía, que se ha politizado, digamos, en la institución. La gente ahí se siente frustrada porque si no sos de un lado o de otro, pues depende cómo pensás, depende cómo te desarrollás. Sí. Tenemos que despolitizar la institución, pero sobre todo tenemos que dar las herramientas y tenemos que invertir en inteligencia y en tecnología para lograr una sana recuperación del territorio que ya hablamos, pero también poder lograr las condenas que se necesitan, y eso es un trabajo articulado también de la policía con la fiscalía, que quiero decirlo, probablemente no ha sido la mejor relación en los últimos años, porque no ha habido una relación, digamos, entre las dos instituciones. La Fiscalía, igual que la Policía, les hace falta recursos. Solo déjame, por honor a ellos, por honor a los policías y honor a los fiscales con quien yo he hablado, quiero hablar por ellos. Cuando ellos me hablan del gran desafío que enfrentan, me hablan de la falta de recursos, más que de los delincuentes, la falta del apoyo por parte del Estado, por parte del Ejecutivo, por parte también de un presidente, igual los fiscales. Y yo me quiero comprometer con los policías de este país, con los fiscales de este país, van a tener el total respaldo de mi persona como presidente de la República, que se va a poner al frente de esta iniciativa y trabajar a la par de ustedes para lograr los objetivos. Ahora quiero volver sobre el tema del control de territorios, pero la parte que tiene que ver también de dónde tener los fondos para poder entrar a eso, de manera que que el control de territorio no solo sea la presencia estrictamente policial o militar en la zona, sino que la gente pueda tener cerca el tema de la educación, pero también el tema del empleo. Y de la salud. Mire, hay varios lugares. Nosotros hemos identificado un despilfarro y posible corrupción que suma $200 millones al año. En 5 años estamos hablando de $1.000 millones de corrupción y despilfarro. O sea, incorporando un gobierno transparente, un gobierno digital, con controles, auditorías ciudadanas internas y externas, creemos que podemos recuperar eso. Entonces, los fondos hay. Mire, se han incrementado ingresos en los últimos 9 años de $1.600 millones más. La experta en manejo de fondos es Carmen Aida. Tú decías, este país no necesita de más recursos, sino que hacerlo eficiente. ¿Existen los fondos para el tema de la inseguridad? Sí, totalmente. Es decir, este país, y lo repito, no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos. Y nosotros, en cuanto lleguemos a Casa Presidencial, vamos a hacer un enorme esfuerzo por reorientar las finanzas públicas hacia las verdaderas prioridades. Si yo le pregunto a usted, ¿en qué tiene que invertir este país para salir adelante? Es decir, es en lo mismo que invierte un hogar, ¿verdad? Es decir, educación, salud, seguridad, vivienda, eso es. Todo lo demás, qué sé yo, viajes, consultorías que muchas veces son onerosas, todas esas cosas se deben eliminar. Es decir, este país no está para que tenga despilfarro, y lo tiene. Entonces, en el caso de los policías, volvamos al tema de los policías. Con Carlos, eso no va a estar sujeto a ninguna politización, va a ir en el presupuesto de la República. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad es una prioridad. Y estamos identificando con Carlos acciones concretas. Ya Carlos señalaba, por ejemplo, le doy un ejemplo, la aplicación de la factura electrónica, que ya se aprobó el préstamo para eso. Eso puede aumentar los ingresos en unos 150 o 200 millones de dólares de acuerdo al BID. El cambio en la forma de hacer las compras, ahorros de 200 millones de dólares. La eliminación de los despilfarros en CAPRES, todavía existe partida secreta, ya lo señalaba Carlos, ¿verdad? También eso puede significar unos 30 millones. Y así, todas esas economías van a permitir orientar hacia las verdaderas prioridades. Okay. Perfecto. Mencionaron el tema del fiscal general de la República. Sí, estamos al cierre, nos quedan un par de minutos nada más y solo queremos, candidato, preguntarle sobre, ahora justamente domingo está asumiendo funciones Raúl Melara como nuevo fiscal general de la República, y hay ahí abierta toda una discusión en términos del proceso de elección del fiscal sobre el tema de vínculo político partidario o no. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes o la opinión que tienen respecto de este caso? Bueno, yo estoy muy satisfecho con el proceso, ya que fue un proceso consensuado donde todos los partidos políticos llegaron a un acuerdo.
Le deseo toda la suerte del mundo al nuevo fiscal, tiene una gran responsabilidad. Al ex fiscal le agradezco su servicio, para mí fue un líder importante para este país y un fiscal ejemplar que mostró con su valentía, su coraje y su voluntad para enfrentar los casos más difíciles, y creo que la barra está alta y el nuevo fiscal tiene que llenar unos zapatos que realmente han mostrado la capacidad de poner el país primero. Confiamos que el nuevo fiscal va a hacer bien las cosas y le deseamos toda la suerte del mundo, porque es un rol importante para el desarrollo de este país. O sea, definitivamente combatir la corrupción, como ya hablamos, es uno de las rutas que tenemos que trazar como país, y yo confío que Raúl tiene toda la voluntad, la valentía para seguir haciendo un buen trabajo, igual que el fiscal anterior. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, así que solo nos queda Muchas más gracias, que señor. agradecer, Carlos, muy gentil. Gracias por el tiempo. Gracias, Carmen Aguirre. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, buenas noches. Buenas noches.